Bueno, amigos, buenos días. En un corto lapso vamos a tener una consulta juntos. Va a ser algo importante, trascendente, donde se van a producir varios cambios en los dos, no solo en ti, en mí también. Pero tal vez previo a eso es importante conocer algunas cosas. Por eso es que vamos a adelantar un poco el trabajo, porque el trabajo realmente de una consulta es largo y es grande y hay mucho involucrado. En principio, yo les diría que vamos a analizar lo que va a suceder a partir de concretar la entrevista. Te vamos a estar enviando un formulario en formato PDF rellenable, que al bajarlo en una computadora se puede rellenar campo por campo, y después, lo que es muy importante por encima de todo, es archivarlo con tu nombre para que nos lo puedas enviar. Obviamente, si el archivo no es archivado con tu nombre, nos vas a estar enviando el archivo vacío que te enviamos, y esto ya pasó muchas veces, por eso resulta importante aclararlo. Después de eso, pues bueno, tendremos la entrevista y la consulta directamente, de la forma que sea, ya sea presencial o a distancia, en muchas oportunidades, como siempre se hace. Ahora, antes de esto, es muy importante tener en claro ciertas consideraciones transgeneracionales que nos afectan siempre y muchísimo. Tal vez ustedes pueden encontrar también en nuestros canales de video, que están como Jorge Vilke y también como Mi Biodeco, cualquiera de los dos canales pueden encontrar videos referidos a esto. Pero es importante hacer hincapié en esta situación. Comprender a fondo qué es el transgeneracional. Y el tema es así. Cuando yo, en definitiva, me dispongo a tener un hijo, cuando nos disponemos a tener un hijo, empezamos a dar muchas vueltas, conscientes y subconscientes, de cómo quisiéramos que fuera ese hijo, en definitiva. Porque las expectativas detrás son muy grandes, conscientes y subconscientes, son muy grandes. Siempre quisiéramos que ese hijo fuera fantástico, que fuera mejor. ¿Mejor que quién? Mejor que nosotros, que nuestra pareja, que sea mejor que los dos, mejor que nuestros ancestros, mejor que prácticamente todo lo que conocemos. Quisiéramos que estuviera a salvo de nuestros dolores, a salvo de las penas que pasamos, a salvo de prácticamente todo, que tenga una posición especial frente a la vida, que sea poderoso, que sea más evolucionado que nosotros, para que no tenga que pasar por los sufrimientos que nosotros pasamos, sean los que hayan sido. Y en esa oportunidad empezamos a dar vueltas entre el consciente y el inconsciente, y el consciente y el inconsciente, hasta que llega el momento siempre singular, donde el subconsciente, que es el 93% de nuestra conciencia en la general, la parte racional, la parte consciente, es solamente un 7%, es una porción muy baja. Yo pienso que compro un vehículo de color blanco porque me gusta y porque... O yo quería comprar un vehículo de color negro porque pienso que, o gris porque se ensucia menos y esto y el otro. Y el subconsciente dice blanco, por tal y tal cosa blanco. Y de alguna manera sucede que el modelo que yo quiero no había, o no sé cuántas cosas más,
Y yo termino comprando blanco, lo que el subconsciente dice, y no entiendo por qué. Y tengo 1000 razones para comprar blanco y una o dos para comprar negro. Y siempre es así en la vida. Decido en base al subconsciente, donde tengo enormes razones para muchas cosas. Entonces el subconsciente llega un momento que nos dice, tranquilo, ya vimos que hace tiempo que estás dándole vueltas a esto y no estás resolviendo. Nosotros sí ya lo tenemos resuelto y no hay ningún problema. Hacé de cuenta que esto es un diálogo mío con mi subconsciente. Y entonces prácticamente yo le digo, ¿cómo que tenés resuelto? Sí, ya tenemos resuelto en base a lo que tú querés, a alguien poderoso, que sea mejor que tú, más evolucionado, que no sufra lo que sufriste, que tampoco sufra lo que sufrió la pareja, que esté a salvo de todo eso, que sea mejor, que cumpla con la línea de evolución, con lo que tiene que ver nuestra vida. Nuestra vida es para evolucionar, obviamente. Entonces, bien, ya lo tenemos resuelto. Yo lo tengo resuelto, dice el subconsciente. Vamos a ser un niño igual a tu abuelo Antonio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, no es el mío personal, tiene algo que ver, pero siempre es así. Lo vamos a hacer igual a tu abuelo Antonio. Lo van a encontrar en otros videos anteriores, pero este es específicamente para aquellos que van a tener una consulta. Lo vamos a hacer igual a tu abuelo Antonio. Bien, ¿y eso qué implica? Porque yo no lo sé, yo no conocía al abuelo Antonio, falleció antes que yo naciera, y por ende no tengo esa información del abuelo Antonio. Sí tengo los cuentos de familia, que era muy importante, que era alguien trascendente en la familia, para el clan era alguien muy trascendente, pero bueno, y obviamente muchas anécdotas, pero no lo conocí, yo no lo conocí muy antes que yo naciera. Pero mi subconsciente dice, sí, pero yo sí lo conocí y tengo toda la información, así que eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, y obviamente, mira, el tema es así, tu abuelo Antonio fue un personaje muy importante, en la realidad él vivió en una época compleja, nació 17 años antes de la Primera Guerra Mundial, y en base a eso lo mandaron al frente en la Primera Guerra. Ahí no le fue bien, realmente recibió un balazo en su pierna derecha y en base a eso estuvo internado 6 meses y quedó rengo de por vida con una complicación. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Esa propia renguera fue la que lo salvó de la guerra, porque nunca más lo volvieron a mandar al frente. Y él pudo tomarse un vehículo con su novia e irse a un puerto cercano y de ahí tomar un barco que terminó en Malta y de Malta tomar otro para Sudamérica y adiós a la guerra, él y su pareja. Y vinieron a dar aquí, a Sudamérica, y realmente le fue excepcionalmente bien. Era un tipo extremadamente trabajador, muy inteligente, muy capaz, afectivo, cariñoso, muy hábil, muy inteligente. Y en base a eso le fue espectacularmente bien aquí. De manera que prácticamente en 10 años era un referente de la región, del interior del país donde vivía. Pasó a ser realmente alguien importante en ese lugar. Pasó a tener varios comercios de ramos generales, lo que se llamaba aquí. Después empezó a integrar y a comerciar con ganado y con productos agrícolas y le fue excepcionalmente bien en eso también. De manera que en prácticamente 10, 12 años le fue excepcionalmente bien y no tuvo inconvenientes, fue tornándose prácticamente en una potencia desde todo punto de vista. Tanto así que a los 12 o 13 años ya pudo comunicarse con sus hermanos que estaban pasando miseria en Europa y pedirles que vinieran para aquí, brindándoles casa y
y sustento a todos ellos, trabajo en sus propias empresas y un excelente pasar en la vida. Era un tipo afectuoso, cariñoso, protector, inteligente, que siguió cultivándose en su vida, poderoso económicamente, exitoso, todo lo que se podía pretender de alguien. Y es por eso que decidimos hacer a tu hijo igual a tu abuelo Antonio. No necesariamente tiene que ser mi hijo especialmente doble de alguien que es el más poderoso, el más importante de la familia. Tengo centenares de razones para hacerlo y en muchos casos las razones van a tener que coincidir también con otras cosas, con mi incapacidad de tenerlo cerca a ese personaje. De repente termina siendo doble de mi madre, mi hijo siendo una copia de mi madre que no me crió, mi madre que me abandonó a los 2 años y que tuve toda la vida necesidad de ella, y yo termino generando a alguien igual a mi madre para tenerla conmigo. Hay que entender que es un mecanismo espectacular este que tiene nuestra existencia, y es un mecanismo hermoso en la realidad, porque nos provee de cierto conocimiento de aquellos que vienen a nuestra vida, de nuestros descendientes. Nos provee de conocimiento de ellos, un conocimiento previo. Ya tenemos, podríamos decir así, una cuota de empatía adicional. No entendemos por qué, pero los miramos a los ojos y decimos, yo ya conozco a esta persona, ya conozco esta alma, ya conozco mucho de él y me puedo manejar de una manera mucho más libre, mucho mejor. La felicidad y la alegría son mayores por este sistema. Muy bien, pero hacemos todo un trabajo y cómo termina siendo. Entonces, mi hijo nace sin inconvenientes, es un niño sano, es hermoso, no hay problema. Le ponemos Pedro. Pero ¿qué es lo que sucede? En la realidad, miren cómo es. A los 3, 4 años lo llevo aquí a las hamacas cerca y el niño jugando en las hamacas se cae. Se cae y se lastima su pie derecho. Y queda rengueando 3 o 4 meses del pie derecho. Igual que su abuelo Antonio. Pero como yo no conocía al abuelo Antonio, no vinculo para nada, no relaciono para nada las cosas y pienso que es casualidad y digo, qué mala suerte, pobre mi hijo, qué mala suerte que le pasara eso. Pero esto no queda aquí y cuando tiene 7 años entonces se cae de su bicicleta de una forma ya más compleja y vuelve a estar rengo durante 6 meses, porque ahí ya tiene una fisura y tiene unos problemas un poco más grandes, y entonces vuelve a estar rengo durante 6 meses. Y yo digo, qué mala suerte, y a raíz de ahí sigue con rengueras permanentes, porque además le gusta jugar al fútbol, patea con la derecha, y tiene esguinces, y tiene problemas siempre en la pierna derecha. ¿Pero qué es tener problemas en la pierna derecha? ¿Qué es renguear de la pierna derecha? En la realidad, renguear de la pierna derecha es tener dificultad para avanzar racionalmente en la pierna en la vida con el pie derecho. Por eso que la humanidad se ha manejado prácticamente 26.000 años con la racionalidad, con el cerebro izquierdo, el cerebro masculino, el cerebro racional, el cerebro del cálculo. Se ha manejado de esa manera. De ahí que generalmente sucede, por lo menos por estos lares, que cuando nos encontramos frente al ingreso, por ejemplo, en un lugar nuevo, la gente nos dice, momento, entra con el pie derecho, porque esto es importante, esto es nuevo, y tú tenés que tenerlo claro. Entrá con el pie derecho, así te va bien. Empezá con el pie derecho.
¿Y qué quiere decir eso, simbólicamente hablando? Empezá con toda tu racionalidad bien clara para que te pueda ir bien en esto que emprendés, en lo que estás por hacer. Eso es lo que nuestra humanidad viene haciendo desde hace 26.000 años prácticamente. Así es que se maneja la biodecodificación, comprendiendo en forma primaria la lateralidad que tenemos en el cuerpo y que todo mi lado izquierdo del cuerpo es manejado por mi cerebro derecho, o sea, mi cerebro afectivo, el cerebro que tiene que ver con el amor, el cerebro intuitivo, femenino, de los afectos, del amor, de las relaciones. Todo lo que tiene que ver con mi lado izquierdo, tiene que ver con mi cerebro derecho, porque tenemos lateralidad cruzada. Salvo algunos pocos órganos, la mayoría del organismo se maneja en lateralidad cruzada. Y de esta misma forma, todo lo que tiene que ver con mi lado derecho, y en lo que les voy a decir, la escritura y demás, la manejamos con nuestro cerebro izquierdo, ¿verdad? Nuestro cerebro masculino, racional, del cálculo, del análisis racional. La humanidad se ha manejado con ese cerebro en la última era. Ahora las cosas ya desde 2012 se están nivelando y está cambiando de fuerte manera. Tanto es así que ahora se admite, pero años atrás, si nosotros éramos zurdos y escribíamos con la izquierda, por lo menos aquí en Uruguay, nos pegaban en las manos con una regla para que aprendiéramos a escribir de la manera correcta, manejado por nuestra racionalidad con la mano derecha. Y aquellos que eran más intuitivos y más afectivos y escribían con la izquierda, tal vez más evolucionados, eran castigados hasta que aprendían a manejarse con la derecha. Entonces, en la realidad, tenemos que entender que todo se maneja de esta manera y nuestros conflictos también se manejan del lado cruzado. Entonces, tanto el abuelo Antonio como mi hijo Pedro, ambos tienen problemas para avanzar en la vida racionalmente, con su pierna derecha, porque las piernas lo que permiten es avanzar en la vida. Muy bien, así se puede ir decodificando lo que nos pasa en todo el organismo. Muy bien, pero miren cómo es. Yo les decía que a los 7 tenía un accidente un poquito más grande y a los 11 ya mi hijo se cae de un techo, ya la tiene más complicada. Entonces se quiebra la pierna derecha, ya es un poco más grande el tema. Y en base a eso, obviamente clavos, chapas y tornillos y cuantas cosas más, él termina recuperándose, pero queda rengo durante mucho tiempo. Y ahí surge una tía abuela que me dice, mira, yo hace años que quiero hablar contigo de esto y siempre se me pasa, pero ahora ya no quiero que se pase más. Y es un problema serio en el sentido de que yo he visto que, viste que tu hijo tiene generalmente una forma de expresar las cosas de manera muy vehemente, parece un político, gesticula con las manos cuando quiere reforzar lo que está diciendo, realmente hace un énfasis muy grande con eso, con las manos, es muy gesticulador, de los 5 y 6 años. Sí, es verdad, mi hijo siempre hace eso. Qué raro, ¿no? No, qué raro no, porque en realidad tu hijo es igual a mi hermano Antonio. Tú no lo conociste porque falleció antes que naciera, pero en realidad es igual a mi hermano Antonio, muchas cosas que hace. Y mi hermano Antonio hacía eso desde la misma edad, desde los 5 años hacía eso. Exactamente eso. No hay diferencias. Entonces, qué casualidad. Entonces, en la realidad, yo no comprendo por qué es que sucede esto. Y en base a eso, sucede que unos años después, a los 7 años, como dijimos, mi hijo ahí
tiene problema de nuevo y a los 11 se cae y se quiebra. O sea, va increyendo eso, ¿no? Y ella me dice, además, tu hijo tiene otra cosa, ¿no viste que él dice siempre, yo soy como el águila que sobrevuela y ve el mundo desde arriba? Dice algo así. Sí, qué bárbaro, desde los 7 años él dice eso, es fantástico, es algo que él lo tiene muy grabado. Sí, mi hermano Antonio decía eso, exactamente así. Y usted, vos no lo conociste y él tampoco, pero decía eso mismo. Y esto es muy importante. Y además querés que te diga la verdad. Mi hermano Antonio era rengo de por vida. Y tu hijo no es rengo de por vida. Pero la mitad de la vida la pasa rengo. Sí. Porque es una evolución del abuelo Antonio. Es una copia y una evolución del abuelo Antonio. ¿Y qué quiere decir que es una evolución del abuelo Antonio, no? Platicando, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir, como dijera el subconsciente al principio, no te preocupes, le ponemos el ADN del abuelo Antonio. Y simbólicamente, ¿cómo se realiza eso? Bueno, simbólicamente es algo más o menos así. En la realidad, lo que termina sucediendo es que simbólicamente la madre, llegado el momento, cuando está decidido entre los dos subconscientes, y generalmente en las familias que tienen muy buen relacionamiento es uno para cada clan de los hijos, se van alternando prácticamente y dejan la decisión a uno y a otro de quién de tu clan tiene que ser, ¿verdad? Para que sea equilibrado y sea parejo. En otras no, en otros matrimonios, en otras parejas no es así. Entonces, lo que termina sucediendo es que terminamos poniéndole el ADN de unos y de otros de nuestra familia. ¿Y cómo se termina haciendo eso? Simbólicamente es prácticamente como que, ¿y este genoma de quién es? De Luis. No. ¿Y este? No, este es de Gabriela. Tampoco. ¿Y este? Antonio. Sí, ponéselo al niño. Este sí, este no. Este sí, este no. Así, genéticamente y por campos morfogenéticos. Es mucho más poderoso de lo que todos pensamos. Muy bien. ¿Y qué es lo que termina sucediendo con eso? Lo que termina sucediendo, en definitiva, es que nosotros terminamos teniendo un doble con el ADN del abuelo Antonio. Bien, pero ¿qué es el ADN? Miren qué disyuntiva. Bueno, según el proyecto del genoma humano, de IBM, y desde esa época, hasta esa época los científicos hicieron grandes esfuerzos por explicar qué era el ADN. Y siempre terminaron en algo medio insólito, que el ADN era un 30% el genoma humano y el 70% era lo que ellos llamaron en algún momento ADN chatarra o ADN basura. Ya en aquel entonces muchos científicos no estaban de acuerdo con eso. Y poco a poco fueron cambiando y la mayoría no está de acuerdo ahora. Y ya ahora tienen un concepto totalmente diferente, donde realmente lo que dicen es que el 30% es el genoma humano y el otro 70% es muy importante, pero realmente el problema que tienen es que no pueden determinar químicamente cuál es la función que tiene y cómo actúa químicamente hablando. Sí, claro, es lógico que no lo pueden hacer porque no es químico, y ese es el problema. Y es más o menos así, el ADN es así. No es un 30% tampoco el ADN, el genoma humano no es un 30% en el ADN, es un 33%. Y tal vez te suene esta cifra, porque es una cifra importante desde todo punto de vista, y de hecho
es una cifra importante porque es nuestro genoma, es el 30% el 33% de nuestro ADN. Por eso el 33 es una cifra que subconscientemente la comprendemos como algo importante y trascendente. Tanto es así que el 33 se ha utilizado y se sigue utilizando en el mundo para señalar cosas en las que queremos empoderar, que queremos darle determinado poder. En general tenemos varios ejemplos súper claros y por ejemplo aquí lo tenemos claro en Uruguay, donde una cruzada libertadora desde la Argentina de 33 personas, que nunca fueron 33, que eran como 50, pero que se llamaron los 33 orientales. ¿Y por qué los 33 orientales si eran 50? ¿Para qué disminuyen el número? ¿Le quitan importancia? No, porque como el 33 es reconocido por todos los subconscientes como una cifra importante, le estamos dando importancia y no quitando importancia, estamos empoderándolo. De esa misma manera, hay una enorme cantidad de ejemplos en el mundo de cosas que se manejan con el número 33 por la importancia que esto implica. Pero si hacemos algún otro análisis, si quieren, sobre el número 33, podemos analizar, por ejemplo, las 33 vértebras que tenemos desde lo más bajo en conciencia, ¿verdad? En el coxis, desde el chakra raíz, vinculado al sexo y una serie de cosas más, hasta lo más elevado en conciencia, próximo al chakra corona. Los 33 escalones son las 33 vértebras, son los 33 escalones de la conciencia, ¿verdad? Esto es sumamente importante, las 33 vértebras. Y de la misma manera, si quieren analizar, podemos decirles, por ejemplo, que también de esa misma manera tenemos los 33 grados de las órdenes esotéricas, por ejemplo, de la masonería, donde la masonería tiene 33 grados. ¿Y esto qué quiere decir en realidad? Quiere decir que al igual que las vértebras de la columna, en la masonería lo que el hombre hace es ir recorriendo todos los estadios de conciencia, desde el primero hasta el 33, y va evolucionando y comprendiendo cómo es la vida en base a sucesivas iniciaciones y estudios muy profundos y muy grandes, que en la mayoría de los casos llevan 40 años, va comprendiendo cómo se tiene que manejar el hombre en la vida. Entonces llega a ser un gran maestro masón, o un gran maestro en las artes de la vida, comprendiendo realmente cómo son las cosas y cómo manejarse con maestría en la vida. Esto ya no es tan así en general en la masonería, porque se guardan demasiados secretos y nunca alguien termina teniendo todos los secretos ahora, que por suerte ya están siendo de dominio público para todo el mundo. En esta nueva era que comenzó en el 2012, estamos accediendo todos a ese tipo de información. Pero muy bien, si quieren manejar algún otro ejemplo, por ejemplo, podemos manejar los 33 años de Cristo. Simbólicamente significan exactamente lo mismo. Los 33 escalones, los 33 años. Cristo poniendo en funcionamiento su 33% del ADN. Lo que como humano puede hacer, lo máximo que puede hacer. Poner el 33% de su ADN a funcionar. Activarlo, el 33% de su ADN. Y cuando llega al 33, al año 33, ya ha cumplido como humano y no puede hacer nada más como humano y tiene que trascender a una vida superior, a una esfera superior donde continuar con esa escalera de ascensión. Esto no es así desde el 2012,
Desde el 2012 se abre una nueva puerta y entramos en una era de conocimiento, en una era de sabiduría, en una era muy especial como es la de Acuario, donde vamos a tener la posibilidad de llegar hasta el 44%. Y esto va a ir cambiando, el 44% ya pasa a ser un número importante para todos nosotros y muchos lo tenemos muy presente y otros lo van a ir teniendo presente poco a poco. Muy bien, ahí tienen más o menos cómo es el 33, eso es lo que es el genoma humano. Pero entonces, ¿y qué es el otro 67%? ¿Qué es el otro 67%? Bueno, si vamos a varias de las civilizaciones de esta humanidad, las más antiguas, nos vamos a encontrar que todas, invariablemente, comenzando por los sumerios, los egipcios, la antigua civilización china, la civilización hindú, algunas de las civilizaciones celtas del norte de Europa, ni que hablar los aztecas, los incas, los mayas, todos ellos, los hopis en América del Norte y los aborígenes australianos, como muchas civilizaciones africanas, todos insólitamente decían que lo más importante para el humano era comprender la espiral de la vida, el ADN, la espiral de la vida. Y de hecho la civilización china, la hindú, la azteca, la maya, la inca, tienen hermosos dibujos con la espiral de la vida. ¿Y qué decían ellos de la espiral de la vida? Ellos decían que en la medida que el humano comprendiera la espiral de la vida era más sencilla, era más fácil, sin contratiempos, sin tropiezos. ¿Pero qué decían de la espiral de la vida? Ellos decían que la mayor parte de la espiral de la vida era el asiento del alma. ¿El asiento del alma? Sí. ¿Y qué quiere decir que era el asiento del alma? Quiere decir que si nosotros le estamos poniendo el ADN del abuelo Antonio a nuestro hijo, ¿le estamos poniendo el alma del abuelo Antonio? Sí. Esa es la causa de la mayoría de los inconvenientes. Miren, y justo es el minuto 33. Vamos aprendiendo. Miren, no hay casualidades en la vida. Ese es realmente el gran tema que nos modifica toda la vida sin que comprendamos en general. Bien, ¿y a qué se debe eso en la realidad? Y yo recuerdo que en una consulta muy especial yo empecé a comentar esto y alguien me dice, y yo digo, sí, pero además hay que entender que no es como en un momento empezó a aceptar la iglesia y después lo rechazaba, de que en todo caso fallecemos y nuestra alma reencarna, si queremos llamarle así, en otro cuerpo después que fallecemos y después de un plazo determinado y una serie de cosas. No, no es así. En la realidad es totalmente diferente. En la realidad el alma puede estar presente en varias personas a la vez. Y esto es lo que trae problemas muy importantes, que ustedes, en la medida que vayamos adelantando en la consulta, lo van a comprender de forma súper clara, muy clara. Entonces, en la realidad, volvemos al punto y tenemos claro que esto es así, puede estar en varias personas de la misma genealogía, formando una verdadera familia akáshica. ¿Por qué? Porque todos invariablemente decían que la mayor parte, como yo les decía, es el asiento del alma. Bien. ¿Y qué es entonces? Es eso, la historia del alma, mi akasha, lo que está en la realidad, en el 63% de mí.
de mi ADN, ¿verdad? Es eso, es así. Y entonces, ¿cómo es? Lógico, el ADN es absolutamente singular, como decían los científicos, porque tiene mi bagaje genético, genómico materno, el paterno, y eso mezclado a su vez con la historia de mi alma, por decir así, mi akasha, y mezclado es algo absolutamente singular e irrepetible. Es cierto, es verdad, correcto. Muy bien. Ahora, por eso Mendel en algún momento se volvía loco explicando que determinadas cosas eran recesivas y otras dominantes, generación por medio y una serie de cosas más. Y en realidad lo que termina sucediendo es que de manera directa, de padres a hijos, es muy importante el bagaje genético y es muy importante el 33%. En cambio, de abuelos a nietos, es más importante en general el bagaje álmico o el bagaje que procede de nuestro akasha. Es mucho más importante y más directo. Por eso los abuelos no tienen que educar a los hijos, tienen que malcriarlos, brindarles sabiduría, tener un relacionamiento afectivo diferente, porque es muy poderoso lo que hay en el medio. Y es de otra manera. Entonces, resumiendo, lo que terminamos haciendo es introduciendo en nuestro hijo el ADN, la genética y el alma de nuestro abuelo Antonio. Y esto no es poca cosa, porque nosotros, después, a lo largo de nuestra vida, lo que nos va a pasar es que muchas veces vamos a reconocer, y lo que pasa en realidad es que nuestra alma está reconociendo la presencia de esa persona, o reconociendo la presencia de esa alma que estaba representado por X persona, que viene con todos sus conflictos afectivos y todos sus problemas, y que a nosotros nos llega desde otro lugar. Entonces se empieza a aclarar muy fácilmente y empezamos a comprender cómo es que se puede tener un relacionamiento muy complejo de repente entre un hijo y otro, tener un hijo con el que me relaciono perfecto y otro con el que no. Como decía alguien en consulta pocos días atrás, y es absolutamente lógico, porque uno de los hijos es doble genético, akáshico, del ADN de la mejor persona de mi clan, de una abuela querida, amorosa, y el otro es de mi padre, que era abusador conmigo. Y entonces no es lo mismo el relacionamiento que tengo con uno como con otro. Y no entiendo por qué, porque es algo que está más allá de mi razonamiento. Sencillamente me cae mal cuando me habla, cuando el trato es diferente, las cosas son diferentes, nos tratamos duro, él me trata duro y yo a él también, como me decía un padre hace poco. Pero mi hijo tiene 7 años, me decía, el que me llevo mal, 12 el que me llevo bien, pero con el que me llevo mal me habla mal y yo le hablo mucho peor y es como una escalada de violencia, siempre es muy violento, no entiendo por qué. Claro que sí, claro que sí, yo esto lo viví en mi propio ejemplo personal, ¿verdad? Donde yo soy doble de mi abuelo paterno, mi padre me aplica la masa toda la vida, de forma muy compleja, y hasta que yo tengo determinada edad. Y cuando tengo esa edad, él pasa a tomar una posición sumisa conmigo, como si yo fuera su padre, cosa que no lo era, evidentemente. Me pide ayuda y un montón de cosas más, como si fuera su padre. Pero su padre sí era un gran empresario, que lo podía ayudar. Y yo lo ayudo y salgo a ayudarlo, obviamente. Y esto sucede siempre así.
¿verdad? O como en otro caso que alguien me decía, no, en la realidad eh, yo tengo estas dolencias, estas enfermedades, pero bueno, está muy lejos. No, es porque tu padre porque sos doble de tu padre. No, no, pero mi padre falleció hace 10 años. Sí, pero ¿desde cuándo? ¿Cuándo empezó la epilepsia? ¿Cuándo empezaron estas cosas en tu vida? Todas estas, epilepsia, depresión, ¿eh? Intentos de suicidio. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Empezó ahí cuando falleció tu padre? No, 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 no. Después, a ver, toma, hace una llamada. Habla con tu madre, pregúntale. Y la madre dice, pa, es increíble lo que me estás diciendo. Yo te voy a relatar para que te des cuenta, le dice la madre. Vos ni te diste cuenta de eso. Pero tu padre falleció el 5 de enero y realmente el 5 de enero a las 11 de la mañana y tu primer ataque de epilepsia fue el 5 de febrero a las 10 de la mañana, una hora antes de que se cumpliera el mes de la muerte de papá. Sí, claro, porque para el doble, para aquel que tiene genéticamente su alma o lo que sea, se murió una parte de mí, es muy complejo. Y una hora antes de que se cumpla el aniversario, prefiero estar inconsciente y no sentirlo. Sí, es muy complejo. Insólitamente esta madre le dice, y lo que es más insólito es que el fin de semana anterior al 6 de marzo, al siguiente mes, tú que sos maestra, ibas a comenzar las clases y no pudiste hacerlo porque en ese fin de semana te internaron por depresión. Y tuviste un mes internada por depresión, cuando se cumplía el segundo mes de la muerte de su padre. Sí, amigos, es así. Y es muy fuerte esto. Y bueno, ahora juntos lo vamos a comprobar en la consulta, lógicamente. Y vamos a hacer todos los vínculos que tengan que ver con esto para entender qué es lo que pasa. Y me pasó algo muy lindo a partir de ahí. En una consulta que yo explico esto de esta manera, me encuentro con una consultante que me dice, sí, alguien dice, yo he leído un autor que dice que esto es así, que es exactamente como lo estás diciendo, y no recuerdo quién es. Y allá sobre el final de la consulta me dice, sí, el que dice eso es Brian Weiss, en su último libro. Dice que de acuerdo a las regresiones él se dio cuenta que que el alma tiene experiencias en diferentes cuerpos, por decir así, de repente presentes en una misma vida y que eso trae grandes conflictos. Sí, es así. Es una de las partes que nos provoca grandes conflictos. Y tal vez es eso por lo que podemos resolver muchos de ellos. Hemos recibido esa información y gracias a eso podemos resolver de una manera diferente muchos de los problemas. Bueno, de aquí en más, quedándote con esta información, lo único que esperamos es el retorno del formulario que te hemos enviado, porque requiere un trabajo previo, obviamente, importante sobre el formulario, y después lo vamos a realizar en forma directa, ya sea de manera presencial o de forma remota, pero va a ser muy bueno y va a producir grandes cambios en tu vida, más allá de la salud. Bueno, y ahora, siendo 44 minutos, siendo el nuevo número maestro de esta nueva era, nos despedimos esperando tu formulario y la consulta para la que ya falta muy poco. Si te quedó algo poco claro, te pedimos que lo veas 2 veces o 3, las que entiendas necesario, para venir con total claridad a la consulta. Gracias.